Bueno, chicos, para continuar el tema, vamos a estudiar ahora cómo representar intervalos en el conjunto de los números reales. Un intervalo viene a ser un grupo de números. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo representar un grupo de números de cualquiera de las tres maneras en las que se puede hacer. Por ejemplo, tenemos la notación simbólica, que es utilizando corchetes, la notación por comprensión, que es utilizando las llaves y la definición formal, y la notación gráfica, que es utilizando las rectas o segmentos. Por ejemplo, dice que representemos todos los números mayores a 5. Entonces es el grupo formado por cualquier número que sea mayor a 5. Si lo vemos simbólicamente sería de 5 para arriba. Y como tenemos que representar el para arriba, utilizamos el más infinito. Como solo son mayores a 5, el corchete tiene que ir dándole la espalda a 5 para decir que el 5 no se incluye. En el caso de los infinitos, siempre van a ir abiertos. Si lo vemos por comprensión, como les decía, es utilizando esta representación. Siempre vamos a iniciar con esta parte. Siempre que estemos representando por comprensión va a ir X tal que X pertenece a R, punto y coma. Solo este pedacito va a cambiar. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Dependiendo de lo que nos digan. Dice que los números son mayores a 5. Entonces tiene que ser que ese número X va a ser mayor a 5. Usamos lo que le llamamos comúnmente boquitas. Entonces la X tiene que ser mayor que el 5 porque son cualquier número mayor a 5. Y si lo vemos gráficamente sería del 5 sin incluir, entonces no se pinta la bolita, para arriba, es decir, para más infinito. Veamos este segundo ejemplo. Dice, todos los números reales que estén entre menos 2 y el E. Solo dice que están entre, no que puede ser menos 2 y E. Por eso es que ambos van a ir abiertos. Inicia en menos 2 y termina en E, ambos abiertos porque no se incluyen. Si lo vemos por comprensión, sería X tal que X pertenece a R, punto y coma. Como les decía, esta parte nunca va a cambiar. Va a iniciar en menos 2 sin incluirlo y va a terminar en E sin incluirlo también. El número que necesitamos de ese conjunto va a estar entre menos 2 y el E. Si lo vemos gráficamente, entonces inicia en menos 2, termina en E, abiertos ambos porque no se incluyen. En este caso, la situación cambia porque dice que son todos los números menores o iguales a menos pi. Ahí sí nos están aclarando que menos pi se utiliza. Entonces, van a ser todos los que estén menores a menos pi o iguales a pi. Es decir, inicia en el infinito negativo porque es cualquier opción que sea menor a menos pi y termina en menos pi incluyéndolo. Si lo vemos por comprensión, igualmente copiamos toda esa primera parte y ahora son los números cualquiera menores o iguales. Vean que aquí está la diferencia. En esta no estaba la rayita de abajo, en esta sí hay que ponerle la rayita de abajo. Menores o iguales a menos pi. Si lo vemos gráficamente, para representar cuando sí pertenece, entonces se pone el puntito relleno. Veamos el último de aquí. Todos los números entre menos 6 y 7, incluyendo al 7. Entonces, si inician menos 6, terminan 7, no se incluye el menos 6, pero el 7 sí. Entonces, cuando se incluye, el paréntesis cuadrado tiene que ir viendo o apuntando hacia el número.
mientras que si no se incluye le da la espalda a ese número. En el caso de la notación por comprensión, como les decía, iniciamos con toda esa primera parte. El primer número es -6 sin incluirlo y terminamos en el 7 incluido. Entonces se le pone la rayita. En el caso de la notación gráfica es lo mismo. Iniciamos en -6 sin incluir, o sea, sin pintar, y terminamos en 7 pintadito o rellenito. Ahora sí, vamos a ver otros ejemplos más. Dice, todos los números reales mayores o iguales a 3, pero menores o iguales a 6. Si dice iguales es que se está incluyendo. Entonces, tanto el 3 como el 6 tienen que llevar el corchete hacia adentro, es decir, cerrado. Si lo vemos por comprensión, igual, toda la primera parte, punto y coma, el 3 incluido, que sería agregarle la rayita, y 6 incluido, es decir, le agregamos la rayita también. Y gráficamente, ambos puntitos van a ir rellenos, iniciando en 3 y terminando en el 6. Aquí nos dicen todos los números menores a 10. Es decir, cualquier número que esté antes de 10. Sería desde menos infinito hasta 10. Ambos abiertos porque no nos aclaran que se incluye el 10 como aquí. En el caso de la notación por comprensión, nuevamente toda la primera parte y ahora va a ser un número X cualquiera que sea menor a 10. Sin incluir porque no nos aclaran acá que es igual a 10. Al verlo gráficamente sería una flechita hacia atrás y el puntito sin rellenar porque el 10 no se incluye. Veamos este otro tercer ejemplo. Todos los números mayores o iguales, por eso va cerrado, a -7, pero menores a 4. Vean que 4 no nos aclara que sea igual a 4, entonces debe de ir abierto. Recordemos una vez más, cerrado es cuando se incluye y iría el paréntesis apuntando hacia el número. Abierto es cuando no se incluye y iría dándole la espalda al 4 en este caso. En la notación por comprensión, entonces todo el encabezado, por decirlo así, inicia en -7 incluido y termina en 4 sin incluir. De la misma manera, gráficamente sería inicia en -7 incluido y termina en 4 sin incluir. Por último, dice todos los números mayores o iguales. Ahí sí está incluyendo a la raíz de 2. Entonces sería de raíz de 2 incluida hacia arriba. Entonces gráficamente se leería igual. Toda esta expresión, por comprensión sería todo el encabezado y que la X sea mayor o igual a raíz de 2. Entonces esa sí lleva rayita porque puede ser igual. Y gráficamente sería de la raíz de 2 con el puntito relleno para arriba.